Hola, bueno, hoy vamos con el tema de la comunicación consciente. Lo que he hecho esta vez ha sido que he estado unos días conversando con las guías, porque en este caso las que proponen el tema son de energía principalmente femenina, así que las guías. Y nada, me indicaron un poco los contenidos a compartir en este vídeo y simplemente quería puntualizar que este vídeo no va a ser una canalización en directo, pero sí que ellos siguen acompañando y yo sigo escuchando, con la cual cosa a veces lo que me ocurre es que subo y cuando bajo no sé ni dónde estoy. Como que no sé muy bien qué he explicado, qué no he explicado, ¿sí? Y entonces yo quería algo que me ayudara a anclarme aquí, que me diera esta seguridad de poder volver en cualquier momento al guión. Y hicimos un guión sobre el planteamiento del tema. Y nada, que lo tengo aquí disponible por si en algún momento lo necesito, porque si empiezan a dictar y voy transmitiendo al momento, aunque no sea una canalización en directo, pues como que me siento muy insegura sin el apoyo físico del papel, ¿vale? Solo por si necesito consultarlo, quería aclararlo. Entonces vamos con el tema de la comunicación consciente. Lo primero que es importante observar cuando hablamos de comunicación y más de comunicación consciente es la palabra, ¿vale? Me dicen, ¿qué es una palabra? Pues una palabra es una frecuencia, pero no solo eso, sino que está compuesta de otros elementos que son los que hoy vamos a presentar aquí, ¿vale? Para que podamos tomar mayor consciencia del potencial de la palabra y para así poder elegir un modo más elevado de aplicarla. Vale, entonces, ¿dónde empieza la palabra? La palabra no empieza cuando la pronunciamos, sino que la palabra empieza ya cuando la pensamos. Ellas me indican que desde su lugar no hay una distinción de dentro y fuera de lo que nosotros podemos decir visible, invisible, físico, etérico, ¿vale? Por lo tanto, para ellos no hay una discriminación en ese sentido, todos son palabras, pero comprenden que como nosotros sí vivimos en esta dualidad y por lo tanto lo distinguimos, pues vamos a hablar de palabras, ellos se refieren como palabras internas y palabras externas, ¿vale? Las palabras internas serían lo que nosotros nos referimos como pensamientos y las palabras externas serían las que nosotros ya decimos como palabras, que ellos también a veces se refieren como el verbo, ¿vale? Entonces empezaremos por las internas, iremos a las externas y miraremos un poco lo de los elementos que se han comentado. Bueno, que hemos introducido un poco antes, ¿vale? Porque todavía no los hemos ido enumerando. Hay muchas personas que están inmersas en un enorme ruido mental, que no son conscientes de todas las palabras que su mente genera en su día a día o del discurso en el cual viven, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio que es muy útil para poder empezar a poner conciencia de ese diálogo interno, que es el de estar unos minutos en silencio cada día, ¿vale? Yo empecé esta práctica con 20 minutos cada día. No es necesario quizá aplicar 20 minutos, quizá con 5 es suficiente o 10, ¿vale? Pero lo más importante es que estos minutos sí sean de calidad, ¿vale? Entonces, cuando empezamos esta práctica es habitual que haya muchas distracciones, mucho ruido exterior que nos moleste, nos distraiga, ¿sí? Por ejemplo, pues podemos oír el coche que pasa, o un perro ladrando, o cualquier otro ruido de fuera, ¿sí? Entonces, un poco es estar poniendo la atención en estos ruidos de fuera, lo que hace es hacernos reflejo de que el silencio no está fuera, sino que el silencio es un estado, una forma de estar, ¿vale? Nosotros podemos estar en silencio, es más un posicionamiento que no algo que podamos encontrar afuera, ¿vale?
cuando nosotros vamos entrando en ese estado de silencio, podemos darnos cuenta de que el ruido que hay afuera no es más que un reflejo del ruido que hay adentro. Y luego es cuando podemos realmente empezar a escuchar también los pensamientos que tenemos, ¿sí? Aquí muy probablemente la experiencia de muchos puede ser que nos sintamos identificados con ese pensar, ¿no? Yo pienso, pues, en la lista de la compra, en las cosas que tengo que hacer, en las personas que quiero, en lo que, ¿no? En qué incómodo se me hace estar aquí sentado en silencio y no encontrándole el sentido. Pero a medida que vamos realizando la práctica, podemos observar estos pensamientos y ya no identificarnos tanto en el yo pienso, sino darnos cuenta que hay un yo pensante, pero hay un yo observador, ¿vale? Cuando llegamos a este punto, un relámpago, está lloviendo aquí, no sé si va a caer el trueno. Bueno, vamos a ver. Cuando podemos observar que hay el pensamiento y la observación, podemos darnos cuenta poco a poco de que nosotros no somos ese pensamiento, ¿sí? Sino que más bien estamos aquí en el ser que observa. Supongo que estáis oyendo el trueno, pero bueno. Cuando el observador puede observar el pensamiento, es cuando realmente tomamos todo nuestro poder y podemos darnos cuenta de qué está conformado este pensamiento, ¿vale? Porque me decían, más importante que fijarnos en las ideas en general es ir específicamente a las palabras que generan esas ideas, ¿sí? Porque es solo cambiando esas palabras como vamos a poder hacer también el giro interno para poder escoger otras desde un lugar profundo y realizar un cambio, ¿vale? Que más adelante veremos lo de los elementos. Entonces, cuando podemos ver estas dos partes, es como que podemos hacer el cambio y ya en lugar de estar así, ¿no? Que aquí tendríamos la mente y aquí tendríamos la conciencia y solo vemos la mente, es como que se van separando y tenemos la mente que se vuelve muy pequeña y la conciencia que cada vez se va a ampliar más. Así que la mente se apoya en la conciencia. Nosotros somos esa conciencia. Así que nosotros somos capaces de gobernar y de decidir sobre la mente y su funcionamiento, ¿vale? Las palabras nos ayudan a posicionarnos, ¿vale? Y también condicionan nuestra experiencia externa, tanto porque son frecuencias y con la frecuencia que aplicamos atraemos, como también porque esa frecuencia cuando la aplicamos a modo de interpretación también nos hace que nosotros nos situemos de una forma delante de las situaciones que vivimos, ¿sí? Por eso es tan importante tomar de nuevo la responsabilidad y la autonomía de decidir desde dónde queremos vivir mediante el uso de la palabra también, ¿vale? Entonces, un poco con el proceso de silencio lo que se va a conseguir es esto, observar la consciencia, que es mucho mayor que la mente, para que la consciencia pueda acoger esta mente, no para que la mente oculte la consciencia, ¿vale? Este sería el primer paso. ¿Qué más? De estas palabras que vamos a poder observar, primero hay como unas palabras que enseguida podemos ver porque son las que al inicio nos identificamos con ellas, y más adelante también va a haber una observación para discriminar este pensamiento, ¿no? En el sentido que hay un pensamiento consciente, ¿no? El que se manifiesta de forma como más fuerte a modo interno, y hay un pensamiento que va más por el inconsciente, ¿vale? Que va ligado a patrones y a aprendizajes que hemos hecho hasta el momento, que quizás hasta el momento nos han sido útiles para poder sobrevivir o para poder llegar al día de hoy con cierto confort, ¿no? Con cierta sensación de seguridad. Y entonces lo que puede pasar es que a veces algunas de estas palabras, por lo tanto algunas de estas creencias o formas de funcionar, ya hayan caducado para nosotros, porque nosotros hemos seguido avanzando y estas palabras han quedado demasiado lejos
para que sean útiles al día de hoy, ¿sí? Entonces, hacer este trabajo de silencio muchas veces también implica hacer este trabajo de poder observar qué patrones adquiridos tenemos y poder decidir cuáles dejamos atrás para abrirnos a nuevas formas de funcionar, ¿sí? Es importante realizar la propia sanación, liberando patrones para poder así ser plenamente libres y situarnos desde esta conciencia, no desde esta mente, porque si no es como que si nos resistimos a cambiar estas estructuras, de algún modo esto va a pesar y va a ir chafando nuestra conciencia, ¿no? Porque sigue queriéndose imponer la mente a la conciencia, ¿sí? Bueno, pues creo que esto era todo de las palabras internas. Y luego también, esto me decía, hablando ya de la palabra externa, cuando ponemos la palabra en voz, en verbo, ¿no? Adquiere una frecuencia diferente, ¿sí? No mayor ni menor, sino diferente. Me comentan también que para ellos no hay este más o menos, que aquí siempre como que queremos distinguir, ¿no? ¿Qué es más verdad? ¿Qué es más cierto, ¿no? Lo espiritual o lo físico, sino que siempre como que me insisten en que todas las realidades, ya sean sutiles o más densificadas, tienen su valor, su importancia y su lugar en la creación, así que no hay unas más que otras. Todo es un conjunto de elementos que se complementa, porque al final todo no deja de ser piezas del mismo puzzle, ¿vale? Así que es importante reconocer la importancia tanto de lo sutil como de lo físico. Lo físico no es más que lo sutil y lo sutil no es más que lo físico. Todo forma parte de lo mismo, ¿sí? Me gustaría que esto quedara claro. Entonces, a mí lo que se me muestra es que cuando un pensamiento, palabra interna, pasa a un verbo, palabra externa, se me muestra como la luz de como un color azul muy claro, casi transparente cuando es modo interno, y luego como un azul mucho más fuerte, más intenso cuando le aplicamos la voz a la palabra, ¿sí? Es un modo entiendo yo, de ejemplificar que cuando expresamos con la palabra, con la voz, la palabra, lo que estamos haciendo es acercar esa frecuencia a la frecuencia de lo físico, de lo material, ¿sí? Por eso es importante hacer un movimiento interno del pensamiento, pero también hacia lo exterior, ¿vale? Para poder anclarlo más en esta realidad que nosotros conocemos como realidad física, ¿sí? Me decían, muchas personas no dan importancia a las palabras, ¿no? Y hay ese dicho popular de a las palabras se las lleva el viento. Y me decían, sí, las palabras se las lleva el viento, pero igual que el viento también se lleva las semillas, ¿no? Y cuando esas semillas caen en tierra, pues empiezan a sacar raíces y de allí van a hacer la planta o el fruto que llevan dentro. Dicen, con las palabras ocurre exactamente lo mismo. Las palabras son semillas, las palabras son creadoras en sí mismas, ¿vale? Hay otros elementos que tienen que ver con la creación de realidad, pero hoy nos centramos en las palabras, ¿vale? Lo que sí me gustaría es que se tuviera en cuenta que lo que aquí decimos está contextualizado en el tema de forma fragmentada, ¿vale? Y hay pues, muchos otros aspectos que influencian en la creación de la realidad, ¿no? En cómo escogemos las experiencias que vamos a vivir, las situaciones de aprendizaje, como a mí me gusta decirlo, porque la vida para mí es una situación de aprendizaje y de crecimiento constante. Y pues eso, que hay que cuidar las palabras porque como las semillas pues van a dar su fruto, algunas más temprano, algunas más tarde, ¿sí? Y con eso es un reflejo que nos quieren hacer de que es complejo tomar conciencia del impacto total de una palabra, ¿sí? Que muy probablemente podamos ver algún resultado, pero a veces no se ve porque pues tú lanzas una palabra a otra persona y quizá esto genera un movimiento interno en la otra persona que tú no puedes apreciar, ¿sí? Porque no te lo va a manifestar, o sí, entonces sí puedes ver el fruto
de una parte, ¿no? Que sería como la más vinculada a lo físico, porque bueno, lo energético luego está también, según la abertura de cada uno, poder percibirlo y sentirlo, ¿vale? Entonces esto era por otra parte. Ellos equiparan también la palabra externa a una acción, en el sentido, pues eso, de que le demos la misma importancia que cuando pues hacemos una acción física, correr, ordenar o ejercicio, ¿sí? Todo esto tiene impacto en nuestro bienestar y en nuestro día a día, así que las palabras también tienen como esta fuerza de impacto en nuestro día a día, en nuestra vivencia. Vale, luego, ahora vamos a hablar un poco de lo que se ha denominado la psicología positiva, creo que le llaman, ¿no? Que es el hecho de estar siempre pensando en positivo y hablando en positivo y evitando las palabras negativas, ¿no? Entonces, me indicaban que es importante como tomar conciencia de esto, porque a veces se ha malentendido. Se ha creído que si nos repetimos este tipo de discursos positivos, pues ya no vamos a sentir dolor, ¿no? O vamos a estar bien, así como en mayúsculas. Y me decían qué importante es, a la vez que cambiamos la palabra, hacerlo de una forma profunda, ¿no? Porque si lo que no cambiamos es la palabra, al final lo que hacemos es no reconocer lo que estamos experimentando en cualquiera de los planos de los que estemos hablando, en el físico, en el emocional, en el psíquico, ¿vale? Si yo estoy extremadamente cansada y me voy diciendo ¡qué bien estoy allí, pues corriendo en una carrera, ¿no? O en una maratón, y qué bien estoy, pero mi cuerpo no, como que no reacciona igual porque está agotado. ¿Os dais cuenta que esto es una disarmonía entre los cuerpos? Esto no va a generar armonía alguna. O sea, decir estoy a tope de energía cuando mi cuerpo no puede más, lo que va a generar es un colapso físico si sigo corriendo, porque ya no queda energía física en mi cuerpo para poder sostener ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, un poco es esto llevado también al emocional, al psíquico y a todas las otras experiencias que podamos tener aquí, ¿sí? Me decían, las palabras son una frecuencia en sí mismas, es decir, vamos a desglosar con los elementos que decíamos antes, ¿vale? La palabra y su potencial como palabra, el contenido que atribuimos a esa palabra y la intención con la que pronunciamos esa palabra, ¿vale? Y luego vamos a unir el contenido con la intención mediante las emociones, porque las comparten, ¿vale? Así que es como un triangulito y luego aquí otro hilito. Las palabras en sí mismas ya tienen su propia vibración, ¿vale? Por la que fueron pues inventadas y en la que vibran, ¿vale? A esa vibración se le añade la vibración del contenido que atribuimos a esta palabra, ¿sí? De este contenido es importante distinguir también partes, ¿sí? Una es el contenido que a nivel social, a nivel de colectivo le atribuimos, ¿sí? Es por esto que hay palabras, yo no sé si os ocurre a vosotros, pero a mí sí me ocurre que en castellano, en catalán o en inglés me suenan totalmente diferentes, ¿no? Entonces es como, me gustaría poder aplicarla en inglés porque como que me da más apertura aplicarla en ese idioma, ¿no? O al revés. Entonces, esto tiene que ver con el contenido que se aplica a modo de memoria colectiva, ¿vale? Y luego hay el contenido que le aplicamos de forma individual, cada uno, mediante las experiencias que hemos vivido, mediante las expectativas que tenemos, mediante las creencias que tenemos, ¿sí? Todo esto es contenido que nosotros aplicamos a la palabra, por lo tanto, vibración, ¿sí? Sí, creo que esta parte era esto. Así que aquí, con la experiencia también ya vemos que hay la emoción como elemento. Y luego la intención con la que la pronunciamos, ¿sí? Si yo la pronuncio desde un lugar elevado, desde el amor, desde la intención de aportar y de ayudar, pues voy a implicar también una vibración en esa palabra. Pero si yo lo hago desde otro lugar, desde el querer obtener algo del otro, intentar cambiarlo o intentar sacar información de una forma encubierta,
todo esto es energía que va a aplicarse también a las palabras, ¿sí? Como veis, aquí también hay las emociones, porque si lo hago desde el amor, pues la emoción está clara, ¿no? El amor, pero si lo hago desde el interés, ¿qué emoción hay detrás? La envidia, la rabia, la incomprensión, ¿no? Entonces es un poco ver esto, que hay las emociones ahí también con mucho peso en el impacto y en el potencial total de la palabra cuando la aplicamos. Por lo tanto, no todas las palabras van a tener el mismo impacto para todas las personas, porque también nosotros cuando las usamos e interaccionamos con el verbo que dicen ellas y ellos, pues modificamos esa vibración de la palabra, ¿sí? Entonces, dicen, súper importante que los 3 elementos estén en concordancia, ¿vale? Que haya armonía también entre estos elementos. Y también, pues aquí entra el tema de la coherencia, ¿no? Que hay muchas personas que piensan una cosa, sienten otra y dicen otra. Y luego ya además pueden sumarle, hacen otra, ¿no? Pero hoy nos quedamos solo con las palabras. Así que cuando piensas una cosa, sientes otra y dices otra, es como que la palabra en sí se llena de un montón de energías disonantes, porque cada uno va en una dirección diferente, y el impacto que va a tener tanto sobre ti misma o mismo como en el entorno, las personas que haya, como en tu realidad, va a ser muy diferente, ¿no? Si no hay esa plena consciencia de lo que pienso, lo que siento y lo que digo y desde dónde lo digo, difícilmente voy a poder ver en mi día a día el resultado que espero de pronunciar esas palabras, ¿sí? Entonces, un poco querían destacar todo esto, la importancia de intentar aproximarnos al máximo a esta coherencia, ¿vale? A esta autoescucha y a poder ver la palabra desde esta amplitud, no solo de una forma lineal como estamos acostumbrados, sino como con todas sus dimensiones, ¿vale? Y ir ejercitando la práctica para poder aplicarla de una forma pues cada vez más armoniosa. Otro relámpago. Y entonces, pues que tan importante es la palabra interna como la palabra externa, y querían acabar con la frase de que para el creador todo forma parte de la realidad, porque todo es manifestación, ¿vale? Aunque a veces a nuestros ojos no se ha visto, a los ojos del creador sí todo es visto, y todo influye en la creación de realidad, no solo individual, sino también colectiva. ¡Vaya trueno!